Vamos a leer 1 Corintios 9, versículo 20. Dice así la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Oramos. Padre Santo, gracias por tu palabra, por la oportunidad maravillosa que tenemos de meditar en ella, Señor. Para que podamos, Padre Santo, darnos cuenta si estamos en capacidad, en condiciones de hacernos como los que sufren, como los necesitados, para ganarlos, para mostrarles tu amor, Señor, para que el mundo sepa que hemos dejado el egoísmo de este mundo y ahora ya no solo pensamos en nosotros, sino pensamos en los demás. Gracias por darnos la oportunidad de vivir el verdadero evangelio. Nos ponemos en tus manos y esperamos que tu palabra hable en nuestro corazón, en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nuestro tema el día de hoy es haciéndonos como ilegales. ¿Oyeron? ¿Oyeron bien? Haciéndonos como ilegales. El apóstol Pablo en este pasaje nos muestra uno de los propósitos más sublimes de Dios en cuanto a su amor por el mundo, por las almas perdidas. Nos demuestra que para Dios todos somos iguales. Para Él no hay diferencia de griego, de judío, de pobre, de rico, de fuerte, de débil. Él todos nos ve como gente necesitada de su amor. Y por eso Él va a hacer todo lo posible para ganarnos. Y el apóstol Pablo, una de las características del apóstol Pablo, es que es un hombre que vive el evangelio, que las enseñanzas de Jesucristo las ha entendido de una manera clara y las aplica a su vida. No es un teórico, no es un hombre que comparte información, es un hombre que comparte vivir el evangelio. Y de esa manera nos enseña que a través del amor de Dios nosotros tenemos que identificarnos con los que sufren, con los que están en menos condición de nosotros. Este esfuerzo del apóstol Pablo nos demuestra el interés de Dios por todas las personas o los habitantes de este mundo, seamos de la posición que seamos y de la condición que seamos. Dios nos ve igual y Dios se preocupa igual por todos. Sin embargo, en este mundo es muy difícil ver de la misma manera a todos, porque vivimos en un mundo lleno de injusticias. Vivimos en un mundo donde nosotros podemos estar un tiempo en el lado débil y de repente podemos estar en el lado fuerte. Y cuando estamos en el lado fuerte ya vemos a los débiles de una manera diferente, porque así somos los humanos. Y de esa manera mostramos que no estamos en capacidad de amar como Cristo amó, de ver como Cristo vio. Es una contradicción el día de hoy en este mundo, donde tanto la tecnología como la informática
han unido al mundo de una manera extraordinaria. Lo que sucede a miles de millas o de kilómetros se puede saber aquí, incluso ver gráficamente lo que está pasando en otras partes del mundo. Nadie es extraño, pues, a todo lo que está sucediendo en el mundo, porque hay una unidad a través de la tecnología y a través de la informática. Sin embargo, al mismo tiempo, económica y socialmente, el mundo está más dividido y más disperso o disgregado que nunca. Ahora más que nunca hay más diferencias sociales, más injusticias, más diferencias económicas y políticas. La condición entonces del mundo es una condición contradictoria. Y es precisamente la condición contradictoria de la humanidad la que ha llevado a estas diferencias en donde pueblos, personas, familias y pueblos enteros que viven en los países pobres necesitan buscar en otros países una mejor oportunidad de vida. Por eso los flujos migratorios no son nada nuevo en el mundo. Todo el tiempo, durante toda la historia, desde el principio, la Biblia está llena de historias de gente que emigra de un lugar a otro debido principalmente a su condición económica. Y esto es algo que se ha acrecentado últimamente en el mundo, donde hay nuevos flujos, grandes flujos migratorios que vienen principalmente de África y de América Latina. Las naciones poderosas de Europa y los Estados Unidos están atravesando serios problemas migratorios y por eso están tomando medidas drásticas que afectan, como siempre, a los más débiles. Los países poderosos con economías fuertes se han desarrollado muchas veces a costa de los países pobres. Mientras algunos países se enriquecen más, otros países se empobrecen más. Y las consecuencias de ese desajuste social y económico se ven en las migraciones, en la necesidad que tiene la gente de salir de una condición muchas veces insoportable para buscar una oportunidad de una mejor condición económica, obviamente en un país desarrollado o en un país que está bien económicamente. Vemos entonces que la situación en el mundo es convulsa, no es solo en Estados Unidos. Esto está pasando en todo el mundo. Y como les decía, los más débiles son los que sufren las consecuencias. Sin embargo, los cristianos debemos mantener la seguridad en nuestra mente y en nuestro corazón de que aunque estemos en una situación débil económica o socialmente, en realidad estamos en una posición fuerte porque Dios está con nosotros. Esa seguridad que tiene el creyente lo sostiene en cualquier circunstancia y en cualquier condición de vida. Dios protege a sus hijos. Y la Biblia dice en Salmo 91, uno de los salmos más preciosos que hay en las Escrituras: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente, el Todopoderoso, el que no tiene límites, el que nadie puede ir más allá de él. El creyente que aprende a confiar y depender de Dios sabe que su seguridad no viene de su condición económica, de su condición política, social o incluso legal, sino que su seguridad viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Salmo 3:3 dice:
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, es Dios el que nos protege, el que nos resguarda, el que nos cuida de todo aquello que venga en contra de nosotros. Pero vamos a ver un poquito por qué se sucede el rechazo a los inmigrantes. En primer lugar, el rechazo a los inmigrantes, a las personas que vienen de otras culturas o de otros países por necesidades sociales, políticas o económicas. La condición de pecado de la humanidad hace que los hombres enfaticen las diferencias y se hagan estas divisiones entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles. Los inmigrantes por lo general son rechazados por la mayoría de los que se creen dueños de ese país y de aquellos que ignoran que en realidad no son dueños de nada, especialmente en este país donde nosotros somos rechazados por ser inmigrantes, pero sabemos que todos los que son habitantes de este país, de alguna manera, sus antepasados han sido inmigrantes. De tal manera que si tuvieran conciencia, vieran la situación de otra manera, porque un día vinieron sus abuelos, sus tatarabuelos, sin ir muy lejos. Los abuelos del actual presidente de este país vinieron de Alemania como inmigrantes a este país. Los llamados pioneros de este país vinieron de Europa porque fueron obligados a salir por motivos principalmente políticos, religiosos y guerras en los países, en sus países de origen. Si usted estudia los apellidos aquí en Estados Unidos, no hay apellidos nativos. Los apellidos son apellidos de descendencia europea. Todos los apellidos usted los puede analizar y tienen un origen que puede ser Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia o cualquier otro país europeo o incluso de otros lugares. La historia de la humanidad, la historia de la migración, como les decía, no es nada nuevo. Hay grandes historias de flujos migratorios, de familias, de grupos y aún pueblos enteros que tuvieron que dejar su tierra por razones económicas, políticas, sociales, por guerras, etcétera. Hay algunas excepciones de personas aventureras que históricamente se han trasladado a otro país, no por razones económicas o políticas, sino por gusto, por su propio deseo de una experiencia nueva. Pero la mayoría están como emigrantes o como migrantes en otro país porque han sido empujados por condiciones económicas, por condiciones sociales y políticas. No es que ellos desde un principio quisieron dejar sus países, sino que poco a poco fueron siendo empujados hasta que llegó el momento de tomar la decisión, de arriesgarse. La historia de inmigrantes no es solo triste en este país. En Europa hay historias tristes, miles mueren en el camino tratando de llegar a su destino para buscar un mejor destino precisamente. Es muy fácil decir que las personas que no tienen papeles son inmigrantes ilegales, pero debemos distinguir claramente porque el término ilegal es un concepto humano establecido por un nivel de justicia social que está en entredicho porque no vivimos en sistemas justos en este mundo. Para Dios no hay inmigrantes.
Para Dios todos somos iguales. Y de hecho, cuando Dios estableció a través de Moisés la legislación de ciudadanía, la legislación social del pueblo de Israel, incluyó que los israelitas tuvieron en cuenta a los extranjeros como que si fueran de su mismo lugar. O sea, que para Dios las diferencias no existen como existen para los hombres. Y por eso Dios distingue claramente. Es una cosa ser ilegal en cualquier aspecto, porque voluntariamente, intencionalmente, consciente y pudiendo evitarlo, no lo hace, de violar una ley, de hacer algo que no se debe hacer. Y es diferente aquel que se ve empujado con el paso del tiempo a tomar una decisión que lo pone en una condición de ilegal. Hace algunos años yo tenía una conversación con un hermano de la iglesia que me decía: hermano, entonces nosotros estamos mal porque estamos en contra de la ley, estamos violando la ley de este país. Y yo le dije: ¿sabe qué? Dios no lo ve así. Dios conoce su corazón. Dios sabe que usted no vino a este país con la intención de violar la ley. De hecho, la mayoría de inmigrantes son personas trabajadoras, personas que trabajan fuerte, que trabajan duro, que hacen incluso los oficios que los nacidos aquí ya no los quieren hacer. Por lo tanto, Dios mira su corazón. Usted podrá ser ilegal para los hombres, para Dios no, porque Dios conoce que usted fue empujado a esta condición. Fue llevado con el paso del tiempo a tomar la decisión de venirse a este país. Los inmigrantes en cualquier lado van a ser víctimas, porque siempre que hay un hilo que es tensado por dos extremos, el hilo se rompe por el lado más débil, por el lado más fácil. Y por eso es que los inmigrantes vienen a ser los que pagan las consecuencias de las contradicciones socioeconómicas en que vivimos en este mundo. Son los inmigrantes. Las pagan por tener que huir de su país y las pagan en el país a donde van, a vivir en condiciones muchas veces infrahumanas. Porque si analizamos y recordamos la historia, yo creo que es bueno recordar la historia de las cosas que pasamos. Pero ahora yo ya tengo papeles, ahora yo no tengo problema, ahora a mí no me preocupan las noticias porque ya soy legal. Pero tú viniste en una condición difícil. No te olvides de dónde te sacó Dios. Y eso es importante. Dios se lo recuerda al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se olvidó de dónde lo sacó Dios. Lo sacó de la miseria, lo sacó de la esclavitud, lo sacó de la nada. Y por eso les dice en el libro de Isaías: acuérdate de la cantera donde fuisteis sacados, de la piedra donde fuisteis cortados, porque cuando no eras nadie, solo uno, yo os llamé y os hice una nación grande. Los creyentes no debemos olvidar que nuestros hermanos que no han conseguido lo que nosotros hemos conseguido, están en una condición que nosotros debemos identificarnos con ellos de una manera que sintamos lo que ellos sienten, aunque nosotros legalmente delante de los hombres estemos bien, porque usted y yo somos una sola familia. Y si hay una familia, que sí las hay por alguna razón aquí en la iglesia, alguna familia donde la mayoría de miembros de la familia consiguieron los papeles, pero hubo alguien que no lo consiguió. No puede haber felicidad total en esa familia porque hay un miembro que no tiene esa condición. Lo mismo debemos ser como iglesia, porque somos una sola familia. Y debemos sentir todos la necesidad que sienten aquellos que todavía son tildados por los hombres como ilegales. Delante de Dios todos somos. Qué bendición pertenecer a un Dios justo, a un Dios que no hace acepción de persona, a un Dios que nos ve a todos por igual. Aunque la ley de este mundo nos mire a unos de una manera,
y a otros de otra. Dios nos mira igual a todos. Bendito sea su nombre. Para los hijos de Dios, sabemos que aunque este mundo haya injusticia, nosotros dependemos de un Dios justo que ama a los extranjeros. Y lo dice claramente la palabra de Dios, porque los judíos también hacían acepción de personas y también querían excluir a los extranjeros, pero Dios les enseñó a tratar a los extranjeros como que si fueran ciudadanos de Israel. Salmos 146:9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Jehová ama a los extranjeros. Por lo tanto, esa debe ser la tranquilidad que debemos tener los hijos de Dios, porque Jehová nos ama y nos cuida por igual. Si bien algunos han sido bendecidos con sus papeles, eso no los hace más que los otros. Es un nivel que se da en un mundo injusto, en donde las situaciones se van dando poco a poco, pero para Dios todos somos iguales. Dios no nos califica por los papeles, nos califica por nuestra fe y por nuestra obediencia. Y eso es lo que Dios mira en cada uno de nosotros. Por lo tanto, entre más grande sea el acoso a los inmigrantes, mayor será la protección de Dios. Ahora que se ha levantado un movimiento contra los inmigrantes, ahora debemos tener la seguridad de que nuestra fe no es en vano, porque en los momentos difíciles es cuando la fe se ejerce, la confianza en Dios está firme, no importa lo que el hombre decida. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Qué privilegio confiar en Dios y esperar en Él. Sin embargo, como pastor, yo tengo que ver la situación espiritual y la situación de los propósitos de Dios para con cada uno de nosotros. Como pastor no puedo dejar de decir que si bien hay protección de Dios para todos sus hijos, si Dios quiere usar este medio para que alguien regrese a su país a predicar el evangelio, Dios lo va a usar. Aunque no hayan amenes. No podemos dejar de pensar en la necesidad que hay en México y en Centroamérica, especialmente en México, en cuanto a la predicación del evangelio. Hemos orado, hemos llorado, hemos clamado por obreros que quieran ir a México. Voluntariamente no lo hay. Yo te digo una cosa en el nombre del Señor. Si Dios ha tratado contigo para que vayas a tu país a predicar el evangelio, mejor vete voluntariamente antes que te lleven a la fuerza, como le pasó a Jonás. En segundo lugar, haciéndonos ilegales por amor a ellos. No es lo mismo ser ilegal porque esa es mi condición, a hacerme ilegal. Esa es la condición del apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo nos dijo al principio: yo no soy extranjero, no soy griego, pero me hice como extranjero, me hice como griego. Yo no soy débil, pero me hice como débil. ¿Para qué? Por amor a ellos, para ganarlos para Cristo. Y eso nos muestra que el evangelio se vive en las condiciones donde uno tiene que renunciar a su condición o tiene que identificarse con el que sufre para sentir su dolor. No es lo mismo sentir lástima, sentir compasión, sentir pena por alguien, a identificarse, a sentir la angustia.
Yo no sé, probablemente tú que tienes papeles no estás tan enterado, pero la cosa está difícil en este país. Y por eso, como pueblo de Dios, no podemos permanecer indiferentes. El apóstol Pablo tenía claridad del amor y los propósitos de Dios para los necesitados. Por eso no tuvo problema en identificarse con ellos. Por eso sufrió cárceles, persecución, por amor a los necesitados. Jesucristo mismo escogió venir como extranjero e inmigrante a este mundo. Jesucristo escogió venir como extranjero e inmigrante a este mundo por amor a nosotros. Y aún en su condición humana fue rechazado por su propio pueblo, como dice Juan 1:11. Juan 1:11 en la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Jesucristo fue rechazado por su propio pueblo. Y para él era algo normal, porque él dejó su gloria, dejó su trono de gloria en los cielos y se hizo como nosotros, por amor a nosotros. Los apóstoles, cuando Jesucristo ascendió a los cielos, se quedaron en este mundo y vivieron en condiciones difíciles, como refugiados, como escondidos, sin un lugar fijo para vivir. Pasaron humillaciones, cárceles, injusticias y aún dieron su vida por causa del evangelio, por amor a los perdidos. Yo sé que para muchos de ustedes ha sido una bendición que Dios les ha dado y les ha provisto sus papeles para vivir legalmente en este país. Gracias a Dios. Es una bendición, pero con mayor razón nos debemos identificar porque nosotros estuvimos en esa condición antes y sabemos lo que eso significa. Porque mientras nosotros podemos ver las noticias y no darle importancia porque no nos afecta, muchos de nuestros hermanos y aún muchos ilegales que no son cristianos viven en condiciones de angustia. Y los creyentes, aunque tengan su confianza en Dios, no pueden ignorar las amenazas, los peligros y las situaciones que se están presentando y que se van a presentar. Muchas cosas pasan en su mente, pueden perder el sueño. Es tiempo de que nosotros, los creyentes como iglesia y como familia, levantemos una batalla espiritual para que la protección de Dios se haga evidente, porque todos nosotros somos una sola familia. Nunca yo como pastor he incitado a la iglesia a hacer protestas, a hacer marchas, huelgas o lo que sea físicamente para protestar por algo. Porque como hijo de Dios he sido enseñado por la palabra que los creyentes ganamos las batallas espiritualmente en oración. Es a través de la oración que Dios nos da las victorias. Yo les he explicado en una ocasión que en el Antiguo Testamento nosotros vemos guerras físicas, batallas físicas, peleas, donde hay muchos muertos y muchos heridos. Pero eso ya no lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no vemos las guerras. En el Nuevo Testamento vemos batallas espirituales, en donde es a través de la oración que el pueblo de Dios consigue la victoria. Por eso nos vamos a levantar en oración en esta iglesia.
Por eso nos vamos a identificar con los que aún no tienen papeles. Por eso nos vamos a sentir ilegales, para sentir la carga, porque no podemos orar por una necesidad si no nos identificamos de corazón con ella. Ay, Señor, como yo oraba, ¿se acuerdan? Ay, Señor, bendice a los que no tienen comida, provéeles. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, ¿y tú qué haces por ellos? No es asunto, el Evangelio no es teoría. El Evangelio no es de deseos, de ilusiones. El Evangelio es de vivirlo, expresarlo en la vida diaria, sentir la carga que otro siente, identificarse, porque el amor de Dios nos hace diferentes. Vamos a orar todos los días para que Dios proteja a los inmigrantes llamados ilegales en este país. Si tú oras diariamente, yo te pido que dediques parte de tu oración por los inmigrantes, para que Dios los cubra, los proteja, los guarde. Y ora también aún por los que no son creyentes, pero principalmente por los miembros de esta iglesia. Que Dios los proteja de las leyes y las decisiones del gobierno que están en contra de la justicia y el amor de Dios. Porque hay quienes solo toman partes de la Biblia e ignoran el mejor contenido, que es las manifestaciones de amor y de misericordia de Dios para con los hombres en general. Y no es que nos vamos a oponer a las decisiones de este gobierno, porque hay algo que me llamó la atención en la toma de posesión del actual presidente, y es que es una declaración valiente, una declaración bíblica cuando dijo: en este país de aquí en adelante el gobierno va a reconocer únicamente los matrimonios de un hombre y una mujer. Y eso es algo admirable y es algo que dignifica al presidente. Pero eso no quiere decir que todo lo que decida sea bueno. Eso no quiere decir que todo lo que decida sea justo. Y nosotros vamos a orar para que Dios lo bendiga, lo proteja, pero también para que no pueda cometer injusticias en contra de sus hijos principalmente. Vamos a orar en nuestras casas, cada uno de nosotros. Pero también vamos a orar en los grupos familiares. En todas las reuniones de los grupos familiares, los días viernes se debe dedicar un tiempo para orar por los inmigrantes ilegales. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Y si hay necesidad, si hay alguien que tiene el valor de decir: yo estoy en esa condición, tienen que orar por él, imponerle manos y declarar la protección de Dios sobre esa vida. Vamos a orar en todas las reuniones de oración que hacen las áreas. Vamos a dedicar tiempo para orar por los inmigrantes ilegales, porque esta es una lucha espiritual. Y la lucha espiritual se pelea espiritualmente. El día 28 de febrero está anunciada una vigilia. Esa vigilia va a ser dedicada exclusivamente, toda la oración, para orar por los inmigrantes ilegales. ¿Aló? Todos vamos a orar por ellos. Vamos a pelear. ¿Cómo sabemos pelear? A David le dijeron: tú quieres pelear, ven, aquí te vamos a mostrar los recursos que tenemos. Te vamos a enseñar las armas, los medios que nosotros usamos para que tú pelees, porque quieres pelear, ¿verdad? Pero David no estaba iniciando una batalla física. David estaba emprendiendo una batalla espiritual. Por eso cuando se enfrenta al gigante le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos.
vamos a pelear, vamos a clamar, vamos a orar con todo nuestro corazón. Como pastor, quiero convocar a la iglesia a un ayuno de 3 días, del viernes 31 de enero al domingo 2 de febrero. Anótelo, por favor. Voy a pedir a los coordinadores, pastores y todos que estén promoviendo este ayuno. Todos vamos a participar. Todos vamos a poner. ¿Sabe una cosa? Cuando Nínive fue advertida de que Dios los podía destruir si no se arrepentían, el rey no les dijo: ¿quiénes quieren hacer ayuno? ¿Quiénes se van aunque sea una vez, que se sacrifiquen? No, él convocó a toda la nación e incluso dijo: no le den nada de comer a los animales. ¿Aló? Tú que te desvives por tu gatito o tu perrito, no se va a morir si no le das de comer un día. Pero no te estoy pidiendo eso, te estoy pidiendo que tú participes en este ayuno, porque es para todos, es mandatorio si eres hijo de Dios. Ahora te voy a dar una base bíblica para lo que estoy diciendo. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de los hombres y la ley de Cristo. Para los hombres es ilegal aquel que no cumple con los requisitos legales de este país. Para Jesucristo es ilegal el que no sabe llevar la carga del otro. ¿Quieres ser ilegal para los hombres o quieres ser ilegal para Cristo? Si no ayunas, vas a ser ilegal para Jesucristo, porque la Biblia dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Vamos a ayunar. Yo no sé si la iglesia está consciente de la situación. Pareciera que cuando estamos bien nos dormimos. No nos preocupa. No es conmigo, sí es contigo, porque todos somos una sola familia. Y vamos a llorar con los que lloran, como dice la palabra. En tercer lugar, de todas maneras, como cristianos, vivimos como extranjeros en este mundo. De todas maneras, somos extranjeros. De todas maneras, somos ilegales, pues, de acuerdo a la Biblia. Nuestra morada no está en este mundo. Nuestra morada final, si bien es cierto, todos nos esforzamos por vivir mejor y tenemos todo el derecho. Si lo puede hacer, hágalo. Pero su fin, la razón de ser de su vida, no está en este mundo. Su ciudadanía no está en este mundo. Su ciudadanía está en el reino de los cielos. Allí es donde está nuestro lugar. Por lo tanto, en este mundo somos extranjeros y debemos vivir como extranjeros, bajo el rechazo, acostumbrados a la adversidad, porque ese es el camino que hemos escogido, el camino angosto, donde son pocos los que van, pero que su fin es la vida eterna. Todos los creyentes de alguna manera somos despreciados. Desde el momento en que usted decide entregar su vida a Cristo y se empieza a esforzar por hacer la voluntad de Dios, la gente deja de verlo de una manera como lo miraba antes. La gente es tremenda. Hace algunos días estaba yo en un taller, llevé el carro para que le hicieran algo y habían 2 señores. De esos platicadores, de esos que le platican a usted sin que usted les platique, o sin que usted les pregunte, sin que usted les diga nada. Y mire usted, ¿de dónde es? Y aquí y allá. Y empezó a sacar plática el Señor. Y en una de esas me dijo: ¿y usted en qué trabaja? Soy pastor cristiano de una iglesia evangélica. No trabajamos, no reparamos carros, pero reparamos almas. Se acabó la amistad y se acabó la plática. Se fue, se metió al carro y se fue.
Somos enemigos del mundo. No nos quieren. No nos van a premiar por portarnos bien. No te van a dar un certificado por ser buen cristiano y buen hijo de Dios y buen hijo de tus padres. El mundo no aprecia las cosas de Dios. Somos extranjeros en este mundo, entiéndelo. No esperes la justicia ni el reconocimiento de este mundo. De todas maneras, somos extranjeros. Así lo sintieron todos los hijos de Dios, conforme a la palabra. La Biblia nos dice en Hebreos, hablando de todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así es que, American Citizen, está bien, gózate. Pero como le dijo Jesucristo a los apóstoles, no te goces de eso. Gózate de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque eso es lo que vale y lo que interesa. Jesucristo en su oración intercesora le dijo intercedió por los discípulos porque eran rechazados. En Juan capítulo 17, versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si bien como hombres y mujeres nos identificamos con las leyes, tratamos de respetar las leyes de este país, sabemos que nuestra seguridad no viene de respetar esas leyes, sino de respetar la ley de Cristo, de seguir los mandamientos de Dios, de obedecer a Dios y su palabra. Porque cuando una persona es obediente a la palabra de Dios, no tiene problemas con ninguna justicia de este mundo, porque la ley de Cristo es suprema, va más allá de los límites humanos. Y tú no solo cumples la ley, sino la sobrepasas. Porque el que cumple la ley no ofende a los demás, mas el creyente no solo no ofende a los demás, sino le hace bien a los que le hacen mal. Esa es la ley de Cristo. Estamos entonces en un desafío como hijos de Dios. Y por eso vamos a identificarnos con aquellos que están en necesidad. Nuestra verdadera ciudadanía, como les dije, está en los cielos. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, quiero decirles a todos aquellos que se encuentran en una situación difícil en estos días, tanto los que están aquí en la iglesia como los que nos escuchan a través de los medios, quiero dejarles un texto de la palabra de Dios. Busque Ruth capítulo 2 versículo 12 y lo vamos a leer todos juntos. Ruth es una de las historias de inmigrantes más fascinantes. Noemí y su familia eran judíos. Y hubo en Israel, en Judea, un tiempo de escasez y de crisis económica como nunca. O sea, la misma razón por que salen los inmigrantes. Y la familia de Noemí, su esposo y sus 2 hijos, salieron de Judea, de Israel, y llegaron a Moab, que era una nación no solo extranjera, sino pagana. Allí trabajaron duro, pero ahí murieron
el esposo de Noemí y los 2 hijos que ya se habían casado. Se quedó Noemí con las 2 nueras. Y una de ellas dijo: yo me quedo, hasta aquí llegué. Pero Ruth, la otra nuera, moabita, decidió seguir a Noemí y regresar con ella a Judea. O sea, siendo natural de Moab, se convirtió en extranjera o en inmigrante para ir a Israel. Y ahí sufrió. Si usted lee, la criticaban, la rechazaban, la miraban, la tenían en la mira y tenía que trabajar más por ser extranjera. Pero allí Dios la bendijo. Y Ruth se convirtió en parte de la simiente de Jesucristo. Una extranjera, una inmigrante ilegal, se convirtió en el medio que Dios utilizó para que a través de su simiente Jesucristo viniera a este mundo. A ella le dijo, alguien le dijo: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Repitámoslo todos juntos, por favor. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Has venido a refugiarte bajo las alas de Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Amén. Póngase de pie.